temas que luego sacan mucho los vatos que andan de mamadores en Instagram, de documentos médicos o no sé, algo así, ¿no? Que síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Y pues en cierta parte pues está bien, ¿no? Porque realmente, o como vamos a ver ahorita, es uno de los síndromes en nefrología que son muy comunes verlos. Entonces, bueno, esta ya se la sabe. Entonces, pues, ¿qué vamos a ver? La neta es un tema muy rápido, un tema muy rápido. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la enfermedad, que en realidad vamos a ver que no es una enfermedad como tal. Vamos a ver las diferentes causas que pueden generar el síndrome nefrótico, un pequeño caso clínico por ahí, y por último nuestras conclusiones. Ah, y sin olvidar el abordaje en urgencias que les andaba preparando, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre tengo duda, ¿no? Si inicio con el caso clínico o lo pongo al final, pero que yo creo que poniéndolo al inicio y ya entendiendo lo demás fisiopatología, ya pueden ir hilándolo ya después, ¿no? Recordando, ah, es por eso tenía esto el niño. Bueno, este es el caso de un paciente escolar, es de 9 años, es un niño chiquito todavía, del sexo femenino. Ay, perdón, ahí puse una imagen de un niño, creo. Bueno, no tiene antecedentes mórbidos este niño, sin embargo, a los 6 años, después se documentó que realmente sí padeció una neumonía por Mycoplasma pneumoniae y pues sí requirió tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Este niño a las 2 semanas de su alta regresó a la consulta por los siguientes problemas. Cuando se le hicieron sus estudios, chale, aquí puse todo al revés. Bueno, cuando se le hicieron sus estudios, el niño resultó que había niveles bajos de albúmina, había hipercolesterolemia, en el examen de orina había una proteinuria de 3 crucecitas, que quiere decir que realmente es bastante, más de lo normal, y presentaba oliguria. El diagnóstico que se le hizo al niño, obviamente con la clínica que hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, proteinuria y el edema que presentó, se le hizo un diagnóstico de un síndrome nefrótico secundario a la infección por el micoplasma, un síndrome nefrótico posinfeccioso. El niño fue tratado con prednisona, que es uno de los fármacos que se va a utilizar para tratar el síndrome nefrótico en la mayoría de los casos, pero que el niño no mejoró con ello. También se le recetó enalapril por la hipertensión que padecía y un inmunosupresor, en este caso fue la ciclofosfamida. Pero pues el niño no tuvo mejoría. Es por ello que se le pide realizar una biopsia renal y pues en la biopsia ya se constató que había un glomerulosclerosis focal segmentaria. Pero a pesar de ello también se le solicitó un estudio genético por lo mismo, porque no remitió con la prednisona. Y pues ya vemos que en el estudio genético se documentó que había una mutación en el gen de la podocina, en este caso el gen A284V y el R229. Eso fue lo que podemos descartar de este caso clínico, destacar de él. Entonces, ¿por qué padece o por qué sufrió un síndrome nefrótico este niño? Bueno, si recordamos, lo primero que se le diagnosticó fue al niño un síndrome nefrótico secundario a la infección, un posinfeccioso. Sin embargo, ya con los estudios de biopsia y estudios genéticos, pues resulta que este niño realmente tenía una mutación en el gen de la podocina, que era lo que le estaba causando, en este caso, el síndrome nefrótico, ¿no? Vamos a recordar aquí rápidamente, para no entrar en anatomía, vemos aquí que este es un glomérulo, y en la parte más externa vemos estas cositas de aquí que se llaman podocitos. Si ustedes recordarán en histología, estos podocitos emiten unas prolongaciones llamadas pedícelos que se interdigitan unos con otros. Y es aquí donde radica el verdadero problema de un síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque entre estos espacios que dejan los pedícelos de los podocitos que estamos viendo acá, encontramos una estructura fundamental llamada diafragma o ranura de filtración, que es muy selectiva. De por sí ya saben por qué. Porque como nosotros sabemos, los capilares del ovillo glomerular son fenestrados, van a dejar pasar cualquier cosa. Sin embargo, la membrana basal glomerular, que tiene una carga negativa, evita que haya proteínas, ¿no? Y todavía agréguenle que la ranura de la ranura de filtración evita que también haya otros componentes que no deben de pasar hacia el espacio de Bowman y los van a mantener confinados dentro del ovillo. Sin embargo, cuando hay un daño a nivel de la membrana basal glomerular, o en este caso, cuando hay un daño en el gen que genera la alteración en las ranuras de filtración, vamos a ver que ya van a pasar cosas que no deberían de pasar hacia la orina, ¿no? En este caso, en el estudio, vimos que el niño presentaba
proteinuria, que las proteínas, repito, no deben de por qué estar en la orina, entonces eso ya nos indica algún problema a nivel del glomérulo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico topográfico? En este caso, basándonos en la microscopia, pues ya tenemos que la podocina es una proteína integral de membrana que interactúa a su vez con estas pequeñas proteínas de acá, llamadas nefrinas, ¿no? Y que la importancia de esto es que mantiene estabilizada esta ranura de filtración y, como les comentaba, evita el paso de ciertas sustancias hacia el espacio de Bowman o el espacio urinario, ¿no? ¿Alguna duda con eso? No, no, todo bien. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Todo good. Entonces, ¿qué es realmente el síndrome nefrótico? Bueno, muchos libros de nefrología, o en este caso el Harrison, no sé si ustedes hayan leído el manual MERF de enfermedades de Estados Unidos, te lo clasifica como una enfermedad de tipo de las glomerulopatías, ¿no? Y son de los 10 síndromes dentro de la nefrología que son los más estudiados. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes. En este caso, hay otros libros, ejemplo, vimos el Isauro de fisiopatología, te dice que en realidad probablemente no sea una glomerulopatía, porque el problema realmente no está en el glomérulo. El problema, como vimos, la mayoría de los casos se va a encontrar en los podocitos, ¿no? Entonces lo podemos estratificar en vez de una glomerulopatía en una podocitopatía. Bueno, al fin y al cabo, ya sea podocitopatía o glomerulopatía, como ustedes le quieran llamar, el problema es que al haber un síndrome nefrótico, lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de la permeabilidad glomerular. O sea, va a dejar pasar cosas que no debería de estar pasando hacia el espacio urinario. En eso radica el síndrome nefrótico. Entonces, como tal, les dije al principio, no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque no es como que diga, tienes tal síndrome nefrótico o esta persona tiene síndrome nefrótico. No, en realidad el síndrome nefrótico es generado por una enfermedad subsecuente o una enfermedad base. En el caso del niño, vimos que había primero un diagnóstico posinfeccioso y posteriormente se le hizo el estudio genético. Entonces, cuando vayamos a hacer un diagnóstico de síndrome nefrótico, es importante que el nombre obviamente es síndrome nefrótico, pero le debemos de poner el apellido, o sea, quién está generando realmente este síndrome nefrótico como tal. Y en realidad es un síndrome, ¿por qué? Porque va a generar signos y síntomas que vamos a ver más adelante, que son muy característicos de este problema, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este? La característica del síndrome nefrótico prácticamente se puede resumir en una pequeña triada, que es la proteinuria urinaria, proteinuria, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Y obviamente le podemos agregar el edema. Y la hipertensión, pues en algunos casos puede que esté presente, en algunos no. La hipertensión la vamos a dejar en estos casos para lo que es el síndrome nefrítico, que vamos a diferenciarlo más adelante, ¿no? Pero con que se aprendan estos tres problemitas, que es la proteinuria, la hipoalbuminemia e hiperlipidemia en los estudios laboratoriales, con eso hacemos el diagnóstico de un síndrome nefrótico. ¿Generado por qué? Quién sabe, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos ahora como tal el síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrótico, para no decir glomerulopatía o podocitopatía, pues vamos a decir que realmente es un trastorno a nivel renal que hace que el cuerpo esté excretando demasiadas proteínas en orina. Eso es el síndrome nefrótico, ¿no? Lo normal es que no haya ni proteínas en orina, pero vean, ¿no? Cuando tenemos un síndrome nefrótico, las pérdidas urinarias de proteínas son alrededor, o pues son por encima de ¿cuánto? De 3.5 gramos en un día, ¿no? Es inmensa la cantidad de proteínas que se pierden en estos casos, ¿no? La hipoaluminemia la podemos encontrar por debajo de los 3 gramos por decilitro, y una hiperlipidemia con un colesterol total por encima de 300, ¿no? Eso es el síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuáles son los datos en México, no? ¿Y qué tan frecuente es? Bueno, para ello nos basamos en la guía de práctica clínica y pues vemos al principio que nos dice que a nivel mundial, dentro de las causas de nefrología, es la quinta enfermedad más frecuente que vamos a encontrar. Pero ya aquí en México, el Hospital Infantil de México, que tiene sus datos ahí mismo que fueron plasmados en la guía de práctica clínica, vemos que realmente es una enfermedad muy frecuente, principalmente en los niños de entre 2 y 10 años de edad. Son pacientes escolares, ¿no? Y eso lo vimos en el principio del caso clínico. El paciente tenía 9 años de edad, entonces entraba dentro de este rango
Pero ¿cuál es la incidencia? La incidencia es de 2 a 7 casos por año, y en el año 2000, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, pues tuvo reportes de alrededor de 35 a 40 casos de síndrome nefrótico por año, ¿no? En el 2011, vean esos, esto sí es impresionante, ¿no? El 26% de todas las admisiones al departamento de nefrología pediátrica casi era por síndrome nefrótico. O sea, casi un tercio de los pacientes que ingresaban a nefrología eran por síndrome nefrótico. Y la mayoría de los casos era secundaria a una enfermedad renal llamada variedad de cambios mínimos, que vamos a analizar más adelante, ¿no? Pero esa es la principal causa de síndrome nefrótico en los niños aquí en México. Otra cosa, ¿no? Ya en el hospital, en otro hospital, en el Centro Médico Nacional Occidente del IMSS, pues vimos que, bueno, se vio que el 6.1 de las consultas a nivel general fueron por síndrome nefrótico, ¿no? Y otros datos que son importantes, ¿no? Casi el 85% de los niños eran corticosensibles, o sea, por esta misma variedad de cambios mínimos. O sea, eso quiere decir que con el tratamiento con prednisona o prednisolona, estos niños les iba muy bien y remitían el síndrome nefrótico a los 2 o 3 meses, ¿no? Pero como vimos al principio del caso clínico, hay ciertas condiciones en las cuales van a ser niños córtico-resistentes, en el cual el tratamiento con la prednisona ya no le va a hacer nada, ¿no? Y se tienen que buscar otras alternativas de tratamiento. Entonces, ¿por qué ocurre realmente el síndrome nefrótico? Bueno, analizar el síndrome nefrótico desde realmente todas las etiologías que genera es mucho, y lo pueden observar ustedes en las tablas que te trae el Harrison de Medicina Interna o en el manual MERV, que realmente sí son muchas las causas que te pueden generar un síndrome nefrótico. Pero así, a grosso modo, las podemos estratificar en problemas primarios, en secundarios y en congénitos. Obviamente, permítame. Bueno, ¿qué pasó? Madre. Mira, aguanta, aguántame, no sé por qué siempre me llamas hasta ahora. Aguántame 30 minutos o 40 minutos, por favor. Sí, seguro. Órale, va perfecto. No, Diego, no, está bien, bro. Gracias. Seguro, seguro. Seguro, ya. Ah, su mecha. Bueno, no te preocupes, voy yo para allá al rato. Bueno, sale, nos vemos. Listo. ¿Sí se escucha? A ver, ¿otra vez? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, va, perdón. O sea, es que siempre me llaman a esta hora. Bueno, no sé si sepan, pero pues yo vivo solo y pues luego me llaman aquí la familia para ir a la casa, a la otra casa. Bueno, entonces teníamos, ya me quedé teníamos 3 etiologías, ¿no? Así a grosso modo rápidamente teníamos los problemas primarios, los secundarios y los congénitos, ¿no? Por lo regular, los síndromes nefróticos que se te presentan en primer nivel de atención son por problemas primarios, por así decirlo, porque pues son problemas que surgen de manera espontánea y que son casos que se documentan por primera vez, ¿no? Otros problemas son los secundarios, que como lo vimos anteriormente, son consecuencias de alguna enfermedad base que te haya generado como tal el síndrome nefrótico. Y pues por último tenemos los congénitos, que son generados principalmente por alteraciones genéticas o mutaciones, como fue en el caso del principio, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir del síndrome nefrótico de nivel de primario? Bueno, esta se puede deber a muchas causas, ¿no? Hay muchas teorías realmente que te dicen por qué podría surgir un síndrome nefrótico, ¿no? Ahí radica la importancia o el verdadero problema como tal de este síndrome, ¿no? Y este puede ser, obviamente, por una alteración en las proteínas de los podocitos, como vimos anteriormente, alguna mutación en el ADN que te haya generado alguna infección viral y que haya alterado
la funcionalidad de las células a nivel del glomérulo y a nivel de los podocitos también, y te va a generar un síndrome nefrótico. Entonces, como estamos viendo realmente, el síndrome nefrótico, si bien es muy fácil de diagnosticar, a veces encontrar la etiología o encontrar la causa del síndrome nefrótico, a veces es algo muy compleja, ¿no? Y aquí está una tablita que yo saqué de un libro que se llama Medicina de Urgencias y Emergencias de Jiménez Murillo, que nos resume muy bien todas las causas que que te pueden generar un síndrome nefrótico, ¿no? Dentro de ellas las podemos clasificar otra vez en primarias, secundarias, por origen infeccioso o por toxinas, ¿no? En este caso yo en rojo les puse las que son más comunes aquí en México, como vimos, son las enfermedades por cambios mínimos. Sin embargo, no hay que olvidar otras causas, ¿no? Que también son muy comunes, ya hablando a nivel de la nefrología, que son la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis focal y segmentaria, y otra más común en México que queda en segundo lugar, obviamente, es la membrano proliferativa. Pero no solo, y estos son los comunes en los niños, ¿no? Ya cuando nos vamos a los adultos, ya vamos a ver que puede haber muchas causas. En este caso, la diabetes o la nefropatía diabética puede ser el desencadenante de un síndrome nefrótico en los adultos. Obviamente, las enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico, la amiloidosis, entre otras. Y en este caso, las infecciones también juegan un papel importante, ¿no? Por ejemplo, la sífilis congénita, el micoplasma, como lo estamos viendo al principio del caso, y los tóxicos, ¿no? Que pueden ser AINES, las alergias secundarias a la picadura de abeja, o un diagnóstico diferencial más, ¿no? Y aquí era donde le iba a preguntar a Andrés la insuficiencia hepática y me sacara todos los diagnósticos diferenciales, pero pues no están. Entonces, esas serían las causas de un síndrome nefrótico en los niños. Y pues aquí esta imagen que les traigo yo, pues la obtuve del NetEarth de Medicina Interna, y obviamente aquí vemos muy bien explicado todas las etiologías del síndrome nefrótico que coinciden obviamente también con el libro de medicina y urgencias que les acabo de comentar. Obviamente los problemas endocrinos como es la diabetes, ya les había comentado, las infecciones, la preeclampsia también puede ser un factor importante dentro del síndrome nefrótico en las mujeres embarazadas, pero los procesos primarios, ¿no? Los más frecuentes, perdón, eran estos, ¿no? Y les recuerdo, enfermedad por cambios mínimos y las glomerulosclerosis focal y segmentaria son las más frecuentes, ¿no? Pero obviamente no hay que olvidar los diagnósticos diferenciales, ¿no? El lupus, la artritis reumatoide, amiloidosis, algunas neoplasias también te pueden generar síndrome nefrótico y obviamente las alergias, como les había comentado, ¿no? Bueno, en cuanto a la patología, ¿qué podemos decir, no? Si nosotros queremos realmente dar un diagnóstico como tal de el porqué del síndrome nefrótico, o sea, le queremos poner el apellido a la enfermedad, pues obviamente tenemos que pensar en una biopsia renal, ¿no? Y qué mejor que mandar la patología. Sin embargo, pues en un estudio retrospectivo en niños que realizó a nivel mundial Cádigo, creo que ya todos se la saben, ¿no? Que también y fueron los que hicieron los estudios de filtrado glomerular, pues vemos que obviamente el 93% de los casos, casi dos tercios realmente, o más de dos tercios de un síndrome nefrótico era causado por la enfermedad con la variable de cambios mínimos a nivel renal, ¿no? Y que por lo regular siempre respondían bien a los corticoides o a los esteroides. Eso era lo importante. En estos casos, pues no es necesario realmente hacer una biopsia porque pues ya por epidemiología sabemos que la variedad más frecuente es la de cambios mínimos y que la podemos tratar con prednisona, ¿no? Sin embargo, la guía de práctica clínica nos dice que obviamente por eso mismo de los estudios que ya se tienen, pues a veces no se recomienda hacer la biopsia renal. Prácticamente el diagnóstico es meramente clínico. Sin embargo, cuando nosotros sospechamos de alguna o de otra enfermedad de tipo renal, o vemos que le damos la prednisona, la prednisolona, ciclofosfamina, y el niño no responde al tratamiento, pues queda justificado el buscar el por qué, ¿no? Podemos pedir ahora sí la biopsia renal como tal, o bien, si nosotros le dimos los corticoides al niño le fue bien, pero me regresa al siguiente año con el mismo síndrome, pues obviamente ya podemos justificar una biopsia renal, ¿no? Y obviamente también si sospechamos alguna alteración renal que esté generando una disminución del filtrado glomerular, también la podemos solicitar. Y esos son los 4 puntos en los cuales nosotros podemos pedir ya como tal una biopsia renal para descartar otras enfermedades renales. Y pues en segundo lugar, como les comentaba,
quedaba lo que era la glomerulonefritis membranosa proliferativa, que también responde bien a los corticoides, ¿no? En México, la de cambios mínimos y esta membranosa proliferativa, pues son las más frecuentes. Entonces, a la fisiopatología, ¿alguna duda hasta aquí? No, no, no. Todo bien, todo bien. Bueno, No, todo bien. va. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, bro. Sí, sí, Va. Bueno, aquí voy a utilizar otra aplicación que se llama OneNote para los que no la conocen y la quieran usar. Está muy buena para hacer rayones y lecturas. Y me vine aquí porque realmente explicar la fisiopatología como tal del síndrome nefrótico está más compleja todavía que entender las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y eso, y por eso también es que me gusta un poco la nefrología, porque es algo compleja de entender. Es muy, bueno, en ciertos casos ya está difícil entenderla, ¿no? Y ya lo vimos como cuando Rebeca explicó lo de los gases arteriales, cómo el riñón también jugaba un papel muy importante aquí. Entonces, ¿cómo empezamos, no? Nosotros ya sabemos que el síndrome nefrótico se caracteriza por que alguien diga, Era proteinuria. A eso te refieres, ¿no? Con las tres. Proteinuria, hipoalbuminemia. Me falta una, que esa ya la diga Dani. Hiperlipidemia. Esa es. ok. ¿Cuál era el rango nefrótico de la proteinuria para poder decir que teníamos un síndrome nefrótico? Más de 3.5 gramos, ¿no? ¿Cuánto? Mayor a 3.5 gramos, ¿era? 3.5 gramos. Ese era el rango nefrótico en un día. Si el niño te presenta proteinuria en esos valores, como tal ya es un síndrome nefrótico. Ahora, ¿cuáles eran las causas más frecuentes, hayamos dicho? Era el de cambios mínimos. Cambios mínimos. ¿Y la que le seguía cuál era? Esclerosis proliferativa. Membranosa proliferativa. Ok. Y Glomerulosclerosis, membranosa proliferativa y la focal segmentaria. Con esas tres son las causas más frecuentes del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, como tal, vamos a decir que el síndrome nefrótico, como ya habíamos dicho, se caracterizaba por proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia, ¿no? Que era la tríada clásica, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el síndrome nefrótico como tal no es una enfermedad, sino que se debe fundamentalmente a defectos ya sea congénitos, algunas mutaciones que estén alterando principalmente a los podocitos, ¿no? O sea que hay una alteración en las hendiduras diafragmáticas del glomérulo que estén dejando pasar cosas que no deberían, ¿no? En eso radica el síndrome nefrótico. Pero como tal, la fisiopatología del síndrome nefrótico radica en una cosa, es la fuga de proteínas. Ese es el verdadero problema del síndrome nefrótico como tal, la fuga de proteínas. ¿Y por qué lo digo, no? Bueno, porque realmente la fuga de proteínas, como hemos estado viendo en diferentes pláticas de fisiopatología, como fue la desnutrición, cuando había hipoproteinuria también por el déficit de esta, te generaba muchos problemas, ¿no? Pero vamos a analizar uno por uno otra vez, ¿no? Pero de una manera más rápida. Obviamente, si había una fuga de proteínas, podemos empezar que se caracterizaba que la pérdida prácticamente era por vía renal, ¿no? Entonces tenía una proteinuria. ¿Cómo creen que sea la orina del color, o de qué color creen que sea la orina de este paciente con proteinuria? ¿Cómo se dice? Como una marca muy espumosa, ¿no? Cuando es mucha proteína. Exacto, espumosa. ¿Y qué más? Concentrada, ¿no? Concentrada y turbia. Eso es lo que podemos encontrar. Eso es uno de los principales signos que vemos ya en el problema de síndrome nefrótico. La orina espumosa y turbia que tienen estos pacientes. ¿Qué más podemos decir del síndrome nefrótico como tal? Obviamente, la pérdida de proteínas, prácticamente nosotros somos proteínas, por así decirlo, porque estamos formados por muchos enlaces de aminoácidos. Y obviamente, al perder proteínas, hay que recordar que en las inmunoglobulinas,
Inmunoglobulinas, ¿qué más? Las oxoninas. Principalmente hay una inmunoglobulina que debido a su tamaño muy chico se pierde bastante y es la inmunoglobulina G. Hay una disminución de la inmunoglobulina G. Esto se traduce como hipogamaglobulinemia. Pero ¿por qué es importante conocer que hay mucha pérdida de inmunoglobulinas? Esto radica porque prácticamente un paciente con síndrome nefrótico, ¿qué creen que tenga o qué creen que pueda generar esto? La pérdida de inmunoglobulinas. Mayor riesgo de infecciones. Exacto, mayor riesgo de infecciones. Y la guía de práctica clínica, no sé si la hayan leído ahí rápidamente. ¿Cuál era el agente infeccioso más frecuente? ¿Era el tuberculosis o cuál agente? Ah, peritonitis. Ajá, peritonitis o neumonía por un agente. ¿Cuál era el más frecuente? Pero ¿quién era la etiología más frecuente? Tuberculosis, ¿no era ahí? ¿Estaba ahí? No. Podría ser tuberculosis, pero había uno, que hasta te lo Sífilis. dice la guía de práctica clínica. Sífilis, también, pero bueno, se lo recuerda aquí. Pues está El bien. neumococo. Ah, era el Neumo- neu- ah, neumococo. De hecho, la guía te recomienda que en pacientes con síndrome nefrótico hay que poner un refuerzo contra el neumococo, por eso, porque te puede generar problemas como peritonitis y neumonía, que es lo más frecuente. ¿Qué más podemos decir del síndrome nefrótico? Aparte de que vamos a tener pérdida de inmunoglobulinas, oxoninas, obviamente la misma condición de pérdida de proteínas te puede llevar a desnutrición, te puede llevar a la anorexia, los niños que se presentan que no quieren comer, pero no es porque pues, se vean mal, sino por el simple hecho de que están perdiendo proteínas y pues lo está condicionando a una baja de peso excesiva, ¿no? Otra proteína muy importante que estamos perdiendo a nivel renal es la eritropoyetina y la transferrina. ¿Qué creen que me genere eso? Una hipoxia tisular. Hipoxia, podría ser, hipoxia, ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No, no sé, no. No Ah, manches. una ictericia. ¿No? No. Ictericia. Ay, a ver, piénsale más. Creo que es muy, muy básico, ¿no? Ejemplos, hasta las pongo. Cuando hay hiperdéficit de esto, también hay un déficit de esto. Ya. ¿Quién cree que me genere? Una acromegalia. No Acromegalia. coagulación. No lo coagula bien, no sé. A ver, ¿qué nos pasa cuando tenemos déficit de hierro? Anemia. Pues la anemia es lo básico. La anemia, eso es lo que te van a referir más los pacientes con síndrome nefrótico. Pero ahora aquí le voy a preguntar a Carlos, ¿no? Él dio la plática de factores de coagulación, la cascada de coagulación, ¿no? Bueno, Sí, sí. aparte de que hay fuga de proteínas, tenemos también una fuga o un déficit de Eh, antitrombina. Antitrombina. 3. Los imágenes. No te oyes. ¿No me escucho? Ya, ya, ya. Ah, ok. ¿Qué te puede generar un déficit, una pérdida de antitrombina 3? Una deficiencia en la cascada de coagulación de la vía intrínseca. ¿Y eso cómo lo traduces? ¿Qué le va a Una, pasar? ¿Qué va a pasar? un estado de no, ajá, va a estar más propenso a hemorragia. Sí. Que aumenta lo que es la coagulación y se traduce como hipercoagulabilidad. Entonces, ¿cuál es el riesgo que sufren estos pacientes que tienen ya alterada la cascada de coagulación y hay hipercoagulabilidad? Mayor trombos, ¿no? Mayor generación de trombos, de trombosis. Exacto, mayor riesgo de
trombosis. Y ustedes, si ustedes recordarán, chale, si ustedes recordarán el caso clínico que vimos con Rebeca, ya tiene ese tiempo, ¿no? Que la quería mandar a cirugía, ¿no? Bien, Tenía un trombo en la niña. Entonces, eso se debe principalmente a que al estar alterada la antitrombina 3, al de haber un déficit de esta por pérdida en orina, pues obviamente el riesgo de trombosis era mayor, ¿no? Pero principalmente hay que tener cuidado con una zona anatómica que se llama, bueno, que no se llama, que es la trombosis de la vena renal. Eso es lo que nos dice la guía de práctica clínica, que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en estos casos, pues hay que darle pues tratamiento contra esto, ¿no? En este caso anticoagulante. ¿Qué más vamos a tener secundario a la pérdida de proteínas, no? Otra cosa es que la vitamina D se pierde, hay una disminución de la 25-hidroxicolecalciferol, para no escribirlo todo, vitamina D. Y como ustedes saben, tiene muchas funciones, pero lo principal, lo más importante que puede generar la pérdida es que no se absorba bien el calcio y quede, bueno, esto te va a generar problemas de disminución de calcio. Eso se traduce como hipocalcemia en pacientes con síndrome nefrótico, que es muy frecuente, ¿no? Pero algo que le va a interesar al Dani, no sé, pues creo que le gusta mucho la endocrinología. así de... Bueno, No, pero eh, a ver, eh, falta de desarrollo en los huesos, podría ser una, fracturas o más tendencia a fracturas, ¿no? bien, pero te lo voy a decir, hay una pérdida Ah, de la de globulina crecimiento, ¿no? transportadora de la hormona Sí, tiroidea. ¿Qué me va a tiroidea. generar, Dani? Una hipotiroidismo. Efectivamente. Eso es frecuente en los niños con síndrome nefrótico. No tal un hipotiroidismo como tal, pero sí vamos a ver que la función tiroidea en estos niños está disminuida, no está trabajando correctamente. Ahora, vamos a continuar más. Aparte de que hay fuga de proteínas, lo más chido de esto es que la misma fuga de proteínas, dentro de esta hay una que es muy importante, que es la albúmina. Y aquí es donde también radica la mayoría de los síndromes del síndrome nefrótico, ¿no? La pérdida de albúmina, ¿no? Primero, como dijo Zárate, ¿qué pasa cuando no hay albúmina en el torrente circulatorio? Cuando tengo hipoalbuminemia. Y una pérdida de bueno, o sea, hay una extravasación de los líquidos y una pérdida de estos dentro del conducto vascular, del trayecto vascular del vaso. Así es, tenemos una fuga de volumen al intersticio. Y eso se caracteriza como el famoso edema que tenemos en el síndrome nefrótico. Por eso tienen los niños edema, ¿no? Pero ¿qué más? ¿No? Aparte de que obviamente hay fuga de líquido al intersticio, ¿cómo se va a quedar mi volumen sanguíneo intravascular? Pues va a estar disminuido el volumen intravascular. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿O qué problema podemos sacar de aquí? Algo que te gusta. Problemas ya relacionados con la frecuencia cardíaca, la eyección, todo eso. Sí, en parte sí. Pero ejemplo, si estás perdiendo tu líquido que está dentro del vaso, se está yendo, ¿cómo se queda dentro del vaso? Con mucha Ya. sangre, Sí, ¿cómo? concentración, ¿no? Se concentra una... Ay, ¿cómo se llama? Al disminuir el volumen, obviamente esto se traduce como ¿qué? Como hipovolemia, ¿no? Sí, probablemente. Pero aparte de que ocurre la hipovolemia, cuando disminuye el volumen, por física sabemos que empiezan a aumentar los
elementos formes de la sangre. Entonces eso se traduce como un aumento en la viscosidad sanguínea, ¿no? O aumento del hematocrito, como ustedes le quieran llamar. Entonces, si nosotros le asociamos el aumento de la viscosidad sanguínea con el estado de hipercoagulabilidad que presenta en el paciente, entonces hay mucho riesgo de que estos pacientes se trombosen, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué más te puede generar la hipovolemia, no? Pues ya, ¿no? Lo clásico que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Que a fin y al cabo, para no estar repitiendo esta cosa que ya se la saben, ¿no? Lo que genera es mayor retención de sal y mayor retención de volumen, ¿no? Y esto pues se complica con el edema. El edema. Y a su vez, obviamente, al estar reteniendo más sal y más volumen, el paciente también refiere oliguria. Pero, ¿qué más? Nos falta algo todavía del síndrome nefrótico, ¿no? Bueno, hay una teoría que dice que cuando disminuye la albúmina por debajo de los 2 gramos por decilitro, el hígado empieza a trabajar un poquito de más. Y eso pues, lo podemos rescatar como un aumento en la síntesis hepática. Y es por ello que estos pacientes con síndrome nefrótico tienen aumentado el colesterol, tienen aumentado los triglicéridos. Y con esos dos podemos sacar muchas cosas. Obviamente, al aumentar los estados de hiperlipidemia o secundarios al aumento de las lipoproteínas, esto nos lleva a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entre ellas, ¿cuál sería una asociado con el aumento de grasas? Infarto agudo, miocardio. Podría ser, pero antes que eso. Aterosclerosis. Así es. Aterogénesis. Ese es el problema. La aterogénesis. Entonces, y con otra cosa, retomando lo que dijo Zárate en su plática de sedantes o anestésicos, creo que fue, es que los fármacos o algunos fármacos van combinados con la albúmina dentro del vaso sanguíneo para poder hacer su efecto. Sin embargo, recuerden que en un paciente con síndrome nefrótico no hay mucha albúmina, tenemos una hipoalbuminemia. Entonces, es nuestra responsabilidad corregir en estos pacientes todos los fármacos. ¿Por qué? Porque obviamente al no haber albúmina, pues el fármaco va a permanecer más tiempo que en torrente sanguíneo, no va a poder llegar correctamente al hígado y obviamente aumenta la toxicidad de estos fármacos porque no se están transportando correctamente. Y pues, a cierto modo, pues todo esto sería la fisiopatología ya como tal del síndrome nefrótico. No sé si hay alguna duda hasta aquí con esto. No, todo bien, todo bien. Dice mi jefita que saca el 10. Va. Entonces, empezamos, ¿no? Aquí a la presentación. Nos quedamos aquí en fisiopatología. Entonces, ya la fisiopatología ya quedó. Y ahora vámonos con la clínica, ¿no? Obviamente ya la clínica lo obtenemos prácticamente por la pura fisiopatología, como habíamos comentado. Lo primordial de estos pacientes es el edema. No lo podemos dejar pasar. Obviamente, si no hay albúmina, pues no hay presión coloidosmótica, empieza a salir el volumen al intersticio y te genera el edema, ¿no? Por lo regular, ese edema, como lo estamos viendo en estas imágenes del Néter también, son de predominio facial o periorbitario. Pero lo característico de ella es que al ser un edema de gran escala, podemos encontrar un signo llamado la fobia, que es que presionamos y se queda hundidito la piel del paciente, ¿no? Por lo regular, el edema es peor por la tarde porque obviamente el paciente al estar en bipedestación todo el día, pues el líquido se empieza a acumular en miembros inferiores y pues ahí es donde observamos principalmente el problema. ¿Qué más podemos decir? Obviamente no podemos olvidar el sistema renina-angiotensina, que creo que prácticamente cuando hablamos de cardio o de renal, siempre va a estar ahí presente, y nos dice que obviamente al haber fuga de líquido hacia el intersticio, obviamente esto te va a generar estados de hipovolemia y de estados de perfusión renal, hipoperfusión renal, que lo va a activar obviamente,
Y es por ello que en algunos casos, algunos pacientes con síndrome nefrótico pueden padecer de hipertensión arterial, ¿no? Obviamente, como habíamos comentado también, la pérdida de eritropoyetina, de ferritina, pues te va a llevar a lo mejor a un cuadro de anemia, ¿no? Y eso se traduce como fatiga, anorexia y letargia. Pero ojo aquí con esto que les puse, ¿no? El síndrome nefrótico, como ya vimos, se caracteriza por edema, ¿no? Y obviamente, ¿qué fármaco utilizamos para sacar el edema? Pues utilizamos un diurético. Sin embargo, recuerden que estos pacientes tienen poco volumen y si nosotros no manejamos con cuidado los diuréticos, lo vamos a hipotensar de más y se nos puede ir el paciente. Así que pues hay que tener cuidado con el diurético. Entonces, ya aquí ya entramos en lo que es urgencias médicas y aquí ya les voy a hacer muchas preguntas a ustedes. Así que, ejemplo, recordando la fisiopatología, si tengo un paciente con síndrome nefrótico y yo sé que está perdiendo transferrina, está perdiendo eritropoyetina, ¿qué estudio le puedo solicitar? La biometría hemática sanguínea. Biometría hemática, ok. ¿Y qué voy a encontrar en la biometría? La disminución en el tamaño del eritrocito. Ok, volumen corpuscular medio disminuido. Pero voy a encontrar esto. La anemia, exactamente, Carlos. Anemia microcítica hipocrómica. Eritrocito alterado. Y en la bioquímica sanguínea, ¿qué es lo que podría encontrar yo? Pues lo de la, ¿cómo se llama? Hipoalbuminemia, principalmente. Hipoalbuminemia. ¿Qué más? Hipoalbuminemia. ¿Qué más? No sé, Lo eritrocito. clásico, ¿no? Sí, ajá. Sí, Proteinemia, también. hipoalbuminemia, hiperlipidemia, ¿no? Si es que pedimos una biometría de 6 unidades, si es de 10 unidades, pues vamos a ver el HDL, el LDL, cómo están, ¿no? Y en el examen general de orina, ¿qué vamos a encontrar en él? Proteinuria, proteínas. Proteinuria. Bien, eso es todo. Otros estudios dicen que a veces se puede contrastar en fluorescencia y se va a encontrar que también hay lípidos, hay grasa en la orina, ¿no? Y eso se traduce, o eso se ve como las famosas cruces de Malta, que están formadas por los lípidos en la orina y son estas pequeñas rositas de aquí, ¿no? Estos son ácidos grasos que están en la orina. Entonces, ¿por qué le pediría yo a un paciente con síndrome nefrótico una radiografía de tórax? Para ver el estado de los riñones. Ajá, ¿De para ver tórax? No, de tórax, what the fuck. De tórax, de tórax. descartar una secundaria, una En el corazón, para checar que no. enfermedad secundaria también. ¿Una qué, La perdón? neumonía, la neumonía. Neumonía por procesos infecciosos, pero otra cosa que también es frecuente en el paciente con síndrome nefrótico, que es secundario al edema. Las venas dilatadas, ¿no? Ok, Bueno, venas, pero hay otra cosa más importante. cardiomegalia. Podría ser, pero no creo que Ya hay sería muy avanzado, ¿no? sería muy avanzado, exacto. Ejemplo, estamos viendo que en el síndrome nefrótico hay una pérdida de líquido a nivel general. Entonces, a nivel pulmonar, ¿qué podríamos encontrar nosotros? Pues también pérdida, un edema en pulmón. ¿Sí? Pero el edema pulmonar es uno, bien. Y como lo dijo Carlos, ¿no? Para descartar una posible neumonía por los procesos infecciosos. También hay que solicitar estudios de coagulación por la pérdida de antitrombina, como habíamos visto. Y la gasometría. La gasometría que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que por cada gramo de albúmina que se pierde, empieza a aumentar el bicarbonato en 3.7 unidades. Y esto es importante porque en estos pacientes con síndrome nefrótico a veces es común encontrar lo que es alcalosis metabólica secundaria a la retención de bicarbonato. Y ojo, y en estos pacientes que la albúmina la tienen por el suelo,
pues es importante descartar esta alcalosis. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de ingreso? Bueno, por lo regular los criterios de ingreso al hospital, al área de urgencias, van a ser cuando veamos que el paciente tiene un síndrome nefrótico, pero también aunado a eso yo tengo que una disminución en el filtrado glomerular, ya hay insuficiencia renal, el paciente por la gran pérdida de proteínas está en un estado de desnutrición, tengo a lo mejor una trombosis venosa, a lo mejor la infección se me complicó, tengo derrame pleural o tengo un edema súper generalizado como es la nasal, ¿no? Y también obviamente si yo como médico sospecho otra condición que no sea por cambios mínimos y yo quiera realizar una biopsia, pues lo tengo que hospitalizar, ¿no? Pero lo más frecuente es que hay un derrame pericárdico, un derrame pleural, la citis obviamente, y una insuficiencia cardíaca de inicio agudo, ¿no? Esto secundario al aumento de la retención de sal y de líquidos. ¿Y cuándo lo voy a valorar al nefrólogo? Bueno, una vez que yo haya estabilizado al paciente en el área de urgencias y ya vea que el paciente está sin complicaciones, ya no tiene ningún factor de riesgo y entre comillas, esté en un buen estado general, pues ya no me lo voy a quedar yo, ¿no? Ya lo debe de revisar en este caso un nefrólogo pediatra, que por lo regular afecta a los niños, ¿no? Este síndrome. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento general, no? Aquí otra vez yo les voy a preguntar a ustedes. Aquí yo les voy a dar lo primero, ¿no? Obviamente, si el niño con un síndrome nefrótico tiene una alteración del sistema renina-angiotensina y pues eso ya le está condicionando una mayor retención de sal, pues obviamente le voy a recomendar una dieta hiposódica, ¿no? Una dieta baja en sal. Obviamente también, como tiene proteinuria, pues no le voy a dar más proteínas, ¿no? Vamos a dar una dieta hipoproteica también, la dieta baja en grasas y obviamente una disminución a lo mejor en cuanto a la ingesta de agua, ¿no? Y lo que nos recomienda la guía de práctica clínica, ¿no? Es que como estos datos o estos cambios en el estilo de vida a veces para nosotros son un poco complejos de llevar, podemos solicitar el apoyo de un nutriólogo para que haga una dieta correcta en estos niños. Entonces, para el caso de la trombosis, como vimos, que era secundaria a la pérdida de antitrombina, obviamente podemos realizar el tratamiento con anticoagulantes. En este caso, lo más común es que se use la bemiparina o en dado caso con la enoxaparina. La ventaja de la bemiparina, perdón, es que ya vienen jeringas precargadas, o sea, ya tienen la dosis adecuada y están listas para inyectar y puede ser de 2.500 unidades, 3.500, pero eso ya va a depender del peso del niño y el estado general, cómo lo vea uno, ¿no? Obviamente, si hay edema, lo básico es la furosemida, pero en dosis bajas. ¿Por qué? Porque recuerden que estos niños ya tenían hipovolemia. Y si nosotros nos pasamos de la mano con las furoseminas o con cualquier diurético, lo podemos hipotensar de más. En este caso, para tratar la hiperlipidemia, ¿no? O el aumento de colesterol y triglicérido, pues se utiliza la atorvastatina. Para tratarla, en este caso, es la dosis más baja, como son niños, 10 miligramos vía oral cada 24 horas y le va bien al niño. Y lo que nos dicen los libros de urgencias es que en estos niños no hay que administrar fibratos. ¿Por qué? Porque podemos generarle insuficiencia renal al niño. Y obviamente, ¿no? Como les había comentado hace rato, el síndrome nefrótico también se caracteriza por la activación del sistema renina-angiotensina. Entonces, puede ser que en algunos pacientes hay hipertensión. Si en dado caso hubiera hipertensión en estos pacientes con síndrome nefrótico, obviamente debo de dar un fármaco que proteja a los riñones, pero que también disminuya la presión arterial. ¿Qué fármaco le podríamos dar aquí a este niño? Que proteja, ¿cómo? Que proteja. Que proteja el riñón y que aparte disminuya la presión arterial. Yeca, ¿no? Un YECA, ¿como cuál le darías? Yeca. Puede ser el. ¿Cómo se llama este? Se me puso un nombre, güey. Captopril. Captopril, ¿no? Captopril, ajá, y bien, o el enalapril, ¿no?
lo recomendable es que la presión en estos pacientes siempre se encuentre por debajo de 130. Recuerden que son niños, ¿no? Entonces, por debajo de 130 es lo correcto. Y lo tratamos con enalapril, 5 miligramos al día, en la dosis más baja, que es de 5 miligramos. Y pues ese sería el tratamiento inicial en el área de urgencias. O sea, si nosotros somos urgenciólogos o estamos de guardia, pues eso sería lo fundamental para manejar este paciente. Y ya una vez estabilizado con todos estos, ya podemos referir al nefrólogo pediatra para que lo valore. En cuanto al tratamiento específico, pues vimos que debido a la pérdida de inmunoglobulinas, el niño es más propenso a infecciones. Por lo tanto, si yo veo en sus laboratoriales que hay aumento de los leucocitos, pero yo no sé qué enfermedad pueda tener, pues podemos hacer una antibiótico-terapia empírica, ya sea con ceftriaxona o cefepima, por vía intravenosa, obviamente, de 1 a 2 gramos cada 24 horas, y eso sería todo, ¿no? Y en dado caso que yo hiciera los cultivos y veo que hay riesgo de Streptococcus pneumoniae por el neumococo, pues ya vamos a dar un tratamiento apegado o un tratamiento acorde a dicho agente etiológico. Bueno, hasta aquí yo ya estabilicé a mi paciente. Entonces, ahora pues la carga se la debo de echar al nefrólogo, ¿no? Que es el que lo va a manejar porque es una enfermedad renal. Entonces, como vimos, por lo regular, la mayoría de los casos de síndrome nefrótico son secundarios a una glomerulonefritis de cambios mínimos. Y por lo regular, siempre remiten con las dosis de esteroides. En este caso, el tratamiento de elección es la prednisona bioral, 2 miligramos por kilo de peso al día, durante 1 a 2 meses. Y ese es el tratamiento. Así se cura el síndrome nefrótico. Sin embargo, debo de reducir la dosis en los siguientes 3 y 4 meses a 1 miligramo por kilo para ir reduciéndosela poco a poco hasta que llegue un punto en el que yo ya le tengo que quitar completamente el esteroide. Pero como les repito, eso lo hace ya el nefrólogo. Y pues por conclusiones, aquí yo les tengo un dibujo del síndrome nefrótico. Vemos las triadas o lo clásico, ¿no? Vemos la hipoalbuminemia, la hipercolesterolemia, la proteinuria en la orina y el edema en los niños, ¿no? Entonces, como tal, eso es el síndrome nefrótico, ¿no? Esa triada que tenemos. Entonces, les repito, no es una enfermedad como tal, sino es una condición médica que se origina o que es causada por una enfermedad base o una enfermedad que ya viene teniendo el paciente, ¿no? El tratamiento definitivo se va a basar en lo que es la prednisona bioral. En la mayoría de los casos, los niños remiten. En México, la enfermedad más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos. Y pues obviamente no hay que olvidar que al haber pérdida de inmunoglobulinas, las infecciones son muy frecuentes, pero principalmente por el neumococo. Y por último, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el síndrome nefrítico? Bueno, es que el síndrome nefrítico no presenta lo que es proteinuria. Este presenta hematuria. Vemos que la orina, en vez de ser turbia, es orina ya rojiza. Y eso sería, pues, prácticamente todo. Aquí está la bibliografía, que en realidad que es poca, que es un libro de urgencias y la guía de práctica clínica. Y pues, muchas gracias. No sé si haya quedado alguna duda hasta aquí o ya. Nefrótico es pérdida de proteínas y nefrítico es el de sangre, hematuria. De sangre. Esa es la única diferencia. Va. Entonces todo good para mí. No sé el Dani. Muy chida, bro. Muy chida, bro. La neta. Mi jefita la vio.